Ok, bueno, mi nombre es Pamela Villarreal y el día de hoy voy a estarles dando una pequeña plática respecto a los cuentos. Conforme vaya avanzando voy a estar subiendo algunos otros videos, depende de lo que me pidan o que lo que les interese, pero el día de hoy vamos a hablar sobre los cuentos. El título es Me gustan los cuentos, pero ¿por qué nos gustarán los cuentos? Y si no nos gustan, también ¿por qué no nos gustan? El día de hoy vamos a andar como un poco en esto y también vamos a hablar como no solo de los niños, sino también de los padres, de cómo podemos nosotros meternos en los cuentos para ayudarlos a que ellos entren en este ámbito de la lectura y también como profesionales en esto de los coordinadores, los supervisores, cómo ayudar a nuestras mamás a que puedan ayudar a sí mismo a sus hijos para que se acerquen más a la lectura. Ok, primero, ¿qué es un cuento? En pocas palabras, pues es una narración breve. Puede ser oral o escrita, es decir, hay muchos de este tipo de cuentos que a lo mejor no los tenemos que ver en un libro para sabérnoslos. Entonces, ese es a lo que se refiere oral y escrita, pues pueden ser chiquitos, grandes, ¿no? O sea, hay muchos tipos de cuentos. En donde hay una historia de ficción, es decir, que pues no existe básicamente y muchas veces los personajes que hay aquí pueden ser ficticios, pueden ser animales, pueden tener características que no suelen tener en la vida real. ¿A qué voy con esto? O sea, puede que un dinosaurio sea súper valiente y pueda hablar, lo cual sabemos que pues en la vida real los dinosaurios no pueden hablar. Entonces es como un poco de las características. Y también en otro curso, si quieren, podemos hablar de las fábulas y como qué hay de diferencia entre estos dos, o si hay una diferencia. También una intriga poco desarrollada. Es decir, que a diferencia de un libro grande o de una novela grande, pues no es un texto muy grande, es algo cortito, igual para mantener la atención de los niños. Y pues esto es a lo que va hoy. O sea, suele ser rápido, no suele durar mucho para tener la atención de los niños y también porque pues siento que es más fácil recordarlo. Por ejemplo, en los cuentos orales es mucho más fácil recordar algo corto que algo largo, aunque sabemos que se puede. Bueno, en esta plática les voy a hablar de por qué son importantes los cuentos, los tipos de cuentos que hay, las herramientas que podemos tener para hacer un cuento y en qué va a ayudar esto a mí, o sea, en qué me va a ayudar a mí y a mi hija o a las personas en las que estén involucradas. Ok, ¿por qué es importante los cuentos? O sea, por qué van a ayudar a mi hijo? Bueno, el punto número uno es que desarrollen su creatividad. Es decir, al poder imaginar cosas para crearlas y plasmarlas en una historia, están desarrollando su creatividad. Incluso cosas que a lo mejor no han vivido, pueden comenzar a imaginarse. No sé, si alguien nunca ha ido a la playa y de repente, no, pues vamos a hacer un cuento sobre la playa. A lo mejor él nunca ha ido, pero las ideas que las personas le han contado, lo que esta persona ha visto, este niño o niña, va a ayudar a que él pueda desarrollar una idea y aunque sea cierta o no, esto es lo que va a empezar a desarrollar su creatividad. Ok, el segundo punto es que le brinda herramientas específicas en la etapa de los niños. ¿A qué voy con esto? Está un poco ligada con la siguiente. Pero, por ejemplo, podemos leer un cuento o que nos cuenten un cuento y podemos ver cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, puede haber un niño que sea, que no sé, que sea súper bondadoso, que sea muy honesto, que sea muy leal. Y a lo mejor tenemos un niño que ha caído por determinadas circunstancias en que comienza a decir muchas mentiras. Entonces, ¿a qué va a ayudar esto? Va a entender el niño, o sea, lo que significa la honestidad y por qué hay que decirlo. Es decir, vamos a poder como intentar hablar con él sin hablarlo directamente y que él lo pueda vivir en el personaje. Eh, como les decía, también es como con el tercer punto de que ayuda a entender determinados problemas y determinadas situaciones. Puede ser que él jamás haya entendido por qué está mal robar, por qué está mal decirle groserías a tus papás, faltarles al respeto. Entonces, en una historia lo puede ver sin él tener que hacerlo y puede reflexionar antes de hacerlo. Entonces, es muy importante. Es como vivir, es como cuando tus papás te dan un consejo y a lo mejor tú no lo has vivido, pero dices como, ok, y empiezas como a asimilar las cosas. Entonces, como que no es necesario hacerlo para que te pase algo malo. No sé si me voy a explicar. También es un pasatiempo sano, es decir, bueno, justo en este momento de la pandemia y así, pues no hay mucho tiempo
ni muchas oportunidades de salir y convivir porque es peligroso para nuestra salud. Entonces creo que puede ser un vínculo entre el padre o la madre y sus hijos, así como dentro del programa. O sea, pueden crear un vínculo y es sano y les va a ayudar a ambos y me parece perfecto. Mejora su lectura y aumenta su conocimiento. Creo que esto es algo claro, que pues entre más lea, más rápido puede leer o puede entender más palabras. O sea, si por ejemplo de repente salió la palabra autoconocimiento y el niño de repente dice como, o sea, no sé, a lo mejor para nosotros o incluso para nosotros tampoco, o sea, puede ser muy clara una lectura, puede haber cosas que no entendemos y es como, no entiendo, pero lo buscamos y eso va a ampliar nuestro conocimiento de las cosas. Entonces también es muy importante. Y estas solo son algunas de las herramientas que pueden tener. Existen más, pero bueno, les dejé aquí un pequeño resumen. Ok, hay muchos tipos de cuentos. Más que nada esta plática no es tanto como para que ustedes hagan un cuento súper elaborado o para que sepan todo desde qué año se originó el cuento. O sea, más que nada es como cómo llevar los cuentos, cómo crear cuentos, cómo establecer este vínculo entre el padre y el hijo y desarrollar como habilidades en él. Entonces sí, para que no se asusten, es algo muy tranquilo. Los cuentos pueden ser de muchas extensiones, pero las temáticas es como lo que varía, ¿no? O sea, puede haber de comedia, no sé, puede tener algunos chistes, puede ser de fantasía, no sé qué, hadas o brujas, y como esta, o sea, no sé, suele ser que cuando hablen de las brujas son cosas malas, que claro que sabemos que, bueno, hay una historia detrás de eso, pero, ajá, como para entender el bien y el mal, siento que es como funciona esto. Puede haber de amor o puede ser de policías, no sé, si les gusta ahí pueden meter también el misterio en las policías de que pasó algo y tienen que descubrir quién es. Y bueno, los infantiles pueden tener como, o sea, todos estos pueden tener, o sea, a lo que me refiero es a que todos estos de comedia, fantasía, romance pueden ser también para niños, pero en el último punto me refiero como más de, no sé, había un niño y estaba en la escuelita y como un poco más tratado como en su contexto, ¿saben? No sé, o sea, todos se pueden enfocar en eso, pero ese como específicamente de que no, entonces está mal robar porque pues no puedes tomar lo que no es tuyo y ahí como que meter los valores que tú quieres fomentar en esta persona. E incluso muchas veces puede pasar que tú intentes fomentar algún valor y el niño en la lectura se dé cuenta de otras cosas y a lo mejor tú dijiste como de, ay, esto no era lo que yo quería que él viera en la lectura, pero está bien porque eso significa que él está interpretando las cosas de una manera diferente y le está dando pues más desarrollo. O sea, igual se puede seguir intentando a lo mejor con otra historia de que lo entienda o lo vea de otra manera, pero también está bien que él no entienda lo que tú esperabas que entienda. Ok, las herramientas para hacer un cuento. Estoy pensando en hacer como otra platiquita chiquita y así como fácil para poder hacer un cuento, porque muchas veces puede ser como, ay, solo te inventas una historia y ya, pero para muchas personas puede ser muy complicado. Entonces, de verdad, yo les quiero decir que no es tan difícil, y les puedo hacer un curso si ustedes quieren al respecto, pero bueno, estoy intentando ser un poco rápida porque pues yo sé que no todos tienen el tiempo y todo para ver este tipo de videos, pero quiero ser como muy concreta. Si tienen dudas me las pueden dejar en los comentarios. Ok, en las herramientas para hacer un cuento, pues depende mucho de la edad del niño, porque obviamente si estamos hablando de un niño muy pequeño, pues incluso puede ser que él no sepa leer o que apenas esté comprendiendo lo que le dices, o sea, que apenas está aprendiendo a hablar, entonces es un poco complicado, pero igual muchas veces, como han visto, no sé, en diferentes, incluso novelas, que cuando se van a dormir los papás le cuentan un cuento y esto pues puede ser súper relajante para el niño, puede hacer un vínculo de que él está contigo y se siente seguro estando contigo cuando le cuentas una historia, entre muchas otras cosas. Pero bueno, el primer punto, ay disculpen, es que estoy enferma. El primer punto es que hay que identificar la edad del niño y lo que le podemos hablar. Es decir, no le vamos a decir que hay un misterio por resolver a un niño que apenas está aprendiendo a hablar. Tenemos que identificar eso primero y así ver cómo podemos ayudar. En los niños más pequeños que obviamente todavía no pueden hablar o que apenas están aprendiendo a hablar, las imágenes pueden ser de muchísima ayuda. Y así podemos empezar e ir evolucionando a un libro que ya tenga muy pocas imágenes o que no tenga. En el punto número 2 es podemos ayudarnos de su imaginación para hacerlo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros decimos, ay, es que no soy creativa o no tengo mucha imaginación. Y a lo mejor los niños sí, entonces intentar hacer como un equipo con el niño para intentar como sacar ideas. Es decir,
puede haber varios juegos. Uno que se me ocurre es como, bueno, yo voy a empezar algo y tú lo vas a seguir. Obviamente estamos hablando de niños que ya pueden hablar y pueden comprender. Puede ser como, un día estaba caminando, no sé, estaba caminando en el pueblo y traía una bolsa cuando de repente, y ahí dejar en suspenso y decirle, a ver, ahora tú sigue, ¿qué se te ocurre que pasó con la bolsa? Entonces, no sé, el niño dice, bueno, se rompió y se le cayó toda la comida que traía o no sé. Entonces, así dejando pedazos y ir complementando, se puede armar una historia súper bonita. Y en los momentos en los que sientan que como que ya no se está entendiendo la historia o como que, no sé, como que no hay un propósito, ahí es donde ustedes como responsables o como más grandes pueden intentar decir, a ver, espera, y entonces pasó algo muy importante. Y ahí pueden ayudar. Ok. El número 3 es modificar cuentos que les gusten y crear uno nuevo. Es decir, pues hay una historia, no sé, de Caperucita, de la Cenicienta, no sé, de policías, de bomberos, de lo que ustedes quieran. Y ustedes pueden agarrar esa historia y cambiarla totalmente. Es decir, en vez de decir que Caperucita iba con su abuelita y al bosque, puede decir que Caperucita fue a la ciudad y entonces se encontró con, no sé, con una princesa, no sé, pueden cambiarlo y pueden hacer una versión que les guste más. Y justo con esto, o sea, pueden estar ahí con su niño y decirle como de qué te gustaría cambiar en esta historia. Y si hacemos una nueva versión, y si tú pudieras hacer este cuento, ¿cómo lo harías? Y entonces pues ahí empieza de nuevo como este proceso de creación. Y también es importante hacer el uso de palabras que hay aquí. Bueno, puedo decir ambas. Pueden hacer uso de palabras que existan y que no existan. ¿A qué voy con esto? En palabras que existan, a lo mejor pueden ser palabras que el niño no conozca. Y esto era para lo que les decía, para aumentar su conocimiento, para que él pues sepa más cosas y tenga más conocimiento respecto a nuevas palabras y se pueda expresar mejor. Y en este punto de palabras que no existan, es decir, algo que sea diferente en el cuento, porque en los cuentos no hay, o sea, no tiene por qué haber reglas que si no las sigues, todo está mal. No. Podemos decir, no sé, una palabra que no exista, de que Pepe le que pe. Y ya, así se llama el cuento. ¿Y qué significa eso? Pues nosotros le podemos dar un significado. Eso significa que estoy demasiado feliz, pero que antes estaba triste y que después voy a tener un regalo. No sé, obviamente esto no tiene tanto sentido, pero lo que voy es a que pueden usar esta palabra que no existe para que el niño lo recuerde. Recuerde ese cuento y diga, ay, como este cuento de Pepe Le Pepe, no sé. Entonces eso le va a ayudar a él a recordarlo y a que pues sienta que puede crear cosas nuevas. Entonces me parece muy importante y muy bonito como jugar con su imaginación. ¿En qué va a ayudar los cuentos a mi hijo? Bueno, pues va a aumentar su vocabulario, es decir, va a conocer muchas palabras nuevas y va a poder expresarse mejor, porque a lo mejor cuando a alguien le preguntan, ¿cómo te sientes? No, pues me siento triste. ¿Y qué más? No, pues nada más. Entonces, si él comienza a ver un cuento en donde alguien está triste, puede decir, ¿y qué sientes cuando estás triste? No, pues no tengo ganas de hacer nada, no quiero hablar con nadie. Entonces, él va a empezar también a identificar sus emociones y a poderse expresar. Obviamente esto es en muchos sentidos, no nada más en las emociones de si está triste, feliz, enojado, no. Entonces, por eso es muy importante aumentar su vocabulario. El número 2, va a crear lazos con su papá, con su mamá, con su abuelita, con quien esté ahí con él, porque para él va a empezar a ser como un momento especial entre los dos, como un momento de diversión, como un momento en el que él puede crear lo que él quiera, como un juego. Entonces es muy importante desarrollarse e identificarse en su comunidad. Es decir, si él es una persona, no sé, que es muy muy alta y en su comunidad pues a lo mejor no hay tantas personas así, podemos crear un cuento en donde el personaje principal sea muy muy alto y que nadie lo entienda y que sea él solito. Entonces ahí podemos decir, pero me siento bien porque yo soy el único y soy diferente y me siento bien. Entonces eso va a ayudar a que el niño, aunque en su comunidad no haya personas así, pueda decir, bueno, hay otra persona igual que yo. Entonces esto es a lo que va enfocado. Y bueno, hay muchas más, pero la última es afrontar diferentes situaciones. Es decir, si el niño le cuesta, no sé, muchísimo hablar de un tema, podemos hacer un cuento que hable al respecto. Obviamente pensando cómo se lo pondríamos a él y decirle, ¿cómo harías tú en el caso de esta persona? No sé, si Juanito tuvo un problema con sus papás y ya no sabe cómo resolverlo porque, no sé, sacó malas calificaciones en su escuela.
Y entonces decir al niño, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo resolverías? A lo mejor el niño no tiene, o niña, no tiene malas calificaciones en la escuela, pero él se va a intentar poner en el papel del personaje y decir, bueno, si yo tuviera malas calificaciones, ¿qué haría? Entonces va a empezar a ponerse en el lugar de las otras personas, perdón, y a ser más empático, a saber qué sienten las demás personas, y eso también es algo muy importante. Ok, y creo que por último, va a entender los procesos que tienen las cosas en general. Es decir, hay un inicio, puede haber un problema, en donde después tenemos que buscar cómo resolver ese problema. Y obviamente cuando nos enfrentamos a un problema no hay solo una manera de resolverlo. Es decir, hay demasiadas. Y también es un proceso elegir qué solución vamos a tener. Por ejemplo, no sé, si yo saco malas calificaciones, tengo pues decirle a mis papás, a lo mejor no decirles, intentar arreglarlo, estudiar más y así. Entonces ahí es donde yo tengo que decidir qué es lo que quiero hacer. Y pues el punto final. Todo esto es el entendimiento de un proceso por el que todos pasamos y porque sabemos que los problemas existen en muchos sentidos. Entonces es muy importante que desde chiquitos pues también puedan entender este tipo de cosas y pues les ayude mucho a su desarrollo. Entonces pues bueno, esto fue todo por mi parte. Eh, Déjenme en los comentarios qué dudas tienen, sobre qué más les gustaría hablar. Yo sé que fue muy corto, pero bueno, podemos hacer muchos más. Entonces, pues díganme y, yo les voy a resolver sus dudas. Y sobre lo que quieran hablar, no sé, sobre un curso de, a ver, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo contar un cuento? O así también se los puedo hacer. Entonces, pues me dicen y yo les contesto. Espero que estén muy bien y espero que les haya gustado mucho.